Muy buenos días, estudiantes de Diseño Experimental Medicina Veterinaria. Les habla el profesor Winston Alexander Zapata Muñoz. Para finalizar este curso de diseño experimental, vamos a trabajar una distribución de probabilidad para lo que corresponde a una variable aleatoria continua. Recordemos que para la variable aleatoria discreta, pues trabajamos diferentes distribuciones de probabilidad como la binomial, como la hipergeométrica, como la de Poisson, entre otras. Y vamos a trabajar esta distribución llamada la distribución normal para intervenir adecuadamente en el desarrollo experimental de una variable aleatoria continua. No con esto se quiere decir que es la única distribución de probabilidad para las variables continuas, pero sí es la principal. Es decir, es una distribución que inclusive hace aproximaciones de distribución normal a la binomial, por ejemplo. Entonces es de gran importancia esta distribución en el estudio de las variables que trabajamos en el diseño experimental. Bien, entonces como les decía, se trata sin duda de un modelo continuo importantísimo en la estadística, tanto por su aplicación directa. Veremos que muchas variables de interés general pueden describirse por dicho modelo, como por sus propiedades que han permitido el desarrollo de numerosas técnicas de inferencia estadística. Es decir, nos ayuda a la posibilidad y a la toma de decisiones. En realidad, el nombre normal proviene del hecho de que durante un tiempo se creyó por parte de médicos y biólogos que todas las variables naturales de interés seguían este modelo matemático. También se denomina normal hoy en día debido a que cumple con la condición de un área bajo la curva, o sea, de una función que genera un área bajo la curva en donde también suele reconocerse como la campana de Gauss, como lo vamos a ver más adelante. La función de densidad de probabilidad de la distribución normal tiene esta expresión. Si ustedes la pueden observar, es un poco compleja, ¿no? F de x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por su desviación típica elevado a menos el valor que toma la variable menos la media poblacional al cuadrado sobre 2 veces la varianza. En un intervalo que está en el conjunto de los números reales, para cuando x toma valores esto entre menos infinito e infinito. Entonces es una función de densidad de probabilidad bastante compleja que requiere de un tratamiento de cálculo integral que sería bastante extenso para su resolución. Aparecen entonces para el estudio de la normal algunas aplicaciones que permiten la determinación de estos, al igual que el desarrollo de integrales dentro del cálculo, pero existe una ayuda un poco más práctica que corresponde a la tabla de probabilidades para la distribución normal, que es con la que nos vamos a apoyar en la clase de hoy. Bien, entonces como observamos en la función de densidad de probabilidad de la distribución normal, encontramos dos factores importantes que intervienen para su estudio, que corresponde a esta expresión, que es la letra griega mu, y esta expresión, que es la letra griega sigma, en donde mu es la media poblacional y sigma va a significar para nosotros la desviación típica o estándar, que la hemos estado trabajando como una S. Como les decía, cuando una serie de datos que intervienen en un estudio experimental cumple con un modelo de área bajo la curva, ya similar a ese que aparece aquí, entonces estamos hablando de que es un proceso que requiere y con el cual podemos utilizar la distribución normal, también conocido como la campana de Gauss.
Bien, entonces, dadas las categorías que se manejan dentro de la distribución normal, entonces tenemos que la letra mu significa media poblacional, media aritmética, que en el proceso de la explicación vamos a reconocer de que esta mu no solamente representa la media aritmética, la media poblacional, sino que va a ser equivalente a sus valores dentro del marco de las medidas de tendencia central, es decir, va a ser equivalente a una moda y va a ser equivalente a una mediana. Y tenemos la letra sigma, que en este caso vamos a usar la letra sigma para indicar la desviación típica o estándar que ya hemos venido trabajando en el marco del estudio de nuestras variables aleatorias discretas y continuas. Existen unas propiedades que ya he mencionado un poco y que es importante considerarlas al momento del estudio de la distribución normal. Lo primero es que su esperanza es igual a mu, es decir, a la media poblacional. La esperanza matemática va a ser igual en este caso a la media poblacional. Su varianza, pues, si sigma significa desviación típica de estándar, pues sigma al cuadrado sería la varianza. Entonces su varianza y por tanto su desviación típica, su varianza representa como sigma al cuadrado y por tanto su desviación típica como sigma. Bueno, ya lo había explicado. Es simétrica respecto a su medida y a su media poblacional, como se puede observar en la representación anterior. Entonces, voy a volver un poco a la representación anterior para que comprendamos esto, ¿no? Aunque más bien me adelanto que aquí está la explicación. Y ya había dicho que en este caso la media, la moda y la mediana coinciden, son iguales. Bueno, lo que quiere decir con la simetría es esto, que en todo el centro de la gráfica de la campana de Gauss se va a ubicar mu, o sea, la media poblacional. Y entonces se habla de simetría porque de mu hacia la izquierda y de mu hacia la derecha, la gráfica tiene el mismo comportamiento. Como estamos trabajando el concepto de integral, de cálculo integral, estamos hablando de áreas bajo la curva. Es decir, si esta es la curva, que es que la campana de Gauss, lo que está por debajo es el área. Y para nosotros ese área o esa área bajo la curva va a significar el total de nuestra probabilidad para una distribución de probabilidad, repartida en dos. De la media poblacional hacia la izquierda estamos hablando del 50% de la probabilidad y de la media poblacional, o sea, hacia la derecha, del otro 50%, 0,5 y 0,5 respectivamente. Hemos tenido como referencia unos videos previos, 4 videos que ya hemos venido estudiando, apoyados en expertos que han hecho sus publicaciones por vía YouTube, en donde miramos en qué momento se puede usar la distribución normal. Ustedes pueden haber observado en el video que puede servir para el estudio de las edades, de las estaturas poblacionales, por ejemplo, en donde se mira cómo la media poblacional en cierta localidad en cuanto a estatura será de 169 centímetros y cómo a partir de ese valor pues existen valores inferiores, ¿cierto? Alturas inferiores a 169 centímetros, pero también estaturas superiores a ese valor, formando una curva normal o una campana de Gauss. Y observando que para esa clase de datos y de tratamientos sirve la distribución normal. Sin embargo, para las diferentes situaciones que pueden presentar al momento de estudiar una distribución o mejor una variable continua y aplicar la distribución normal, entonces miramos que es importante y pertinente hacer un cambio en la variable, es decir, la variable x debemos estandarizarla. Entonces, ¿eso para qué? Como les decía, hay diferentes formas de poder hacer el estudio de la distribución normal, pero una de las formas más prácticas y más sencillas es apoyarnos en la tabla de la distribución normal, y para ello es necesario trabajar con una variable estandarizada o atípica.
o tipificarla. Entonces la distribución normal estandarizada la vamos a poder determinar mediante esta siguiente expresión para que la tengamos en cuenta. Es decir, pasamos la variable de x a z de la siguiente manera, como z igual a la variable menos la media poblacional dividido entre la desviación típica o estándar. De esta manera, esta es una fórmula que debemos tener a la mano porque de esta manera podemos estandarizar o tipificar la variable. ¿Qué significa el tipificar la variable, estandarizar la variable? Pues entonces, como normalmente tenemos que la normal se expresa como media poblacional, desviación típica o estándar, entonces siempre la variable viene para valores diferentes de mu y de sigma, o sea, de media poblacional y de desviación típica o estándar. En el caso o cuando se estandariza la variable, entonces la media poblacional, ojo, siempre va a ser igual a 0 y su desviación típica o estándar siempre va a ser igual a 1. Esa es la transformación que se hace al momento de estandarizar la variable. La media poblacional se convierte en 0 y la desviación típica o estándar en 1. De igual manera, ya ustedes tienen a la mano esta tabla de la que hemos estado hablando, la tabla de la función de distribución normal, que posee una serie de probabilidades que ya vienen determinadas para ciertos casos. Bien, entonces vamos a continuación a ver el siguiente ejemplo.